Muy buenas noches a todos. Desde Fundación Patria Unida agradecemos que hayan atendido esta convocatoria nuevamente para iniciar este año 2025 con los cursos formativos que otorgamos a través de la plataforma Zoom con webinars de temas de interés sobre los principios de la fundación, sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, nuestras tradiciones, sobre temas coyunturales de lo que está pasando en México y de lo que está pasando a nivel internacional. Y vimos de suma importancia iniciar con un tema que es verdaderamente trascendente para entender el porqué de la lucha que estamos dando conservadores el día de hoy en pleno siglo XXI, con esta nueva reestructuración geopolítica que se ha dado en los últimos meses debido a las elecciones en distintos países, en la reconfiguración de la Unión Europea, en las elecciones de Estados Unidos y el papel trascendental que juega México también en esta nueva reestructura geopolítica. Consideramos esencial entender cuál es nuestra identidad, quiénes somos, porque sin entender quiénes somos y hacia dónde aspiramos como ciudadanía, como civilización, será difícil defender aquello que es la verdad, lo bueno, lo bello y el bien. Así que esta noche tenemos un diálogo muy interesante que estaremos dando entre Gustavo, quien es, para quienes no lo conocen y quienes ya tienen el gusto de haberlo escuchado en uno de nuestros webinars, el director de estudios y formación de Fundación Patria Unida, y nuestro invitado especial, Rodrigo. Vamos a tener un diálogo entre los tres. Los invitamos a que también nos vayan realizando las preguntas que quieran en la caja, las iremos respondiendo conforme va avanzando el diálogo. Y yo con esto, pues nada más me queda que agradecerte, Rodrigo, la invitación que has recibido de Fundación Patria Unida. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Y bueno, Gustavo, te cedo también la palabra para comenzar este diálogo. Gracias, Alice. Muy buenas noches. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Pues en efecto, hoy vamos a analizar un tema que curiosamente puede ser tanto coyuntural, de la más reciente actualidad, pero también de muchos años atrás. En realidad es un asunto que nos compete a todos los occidentales. Y para empezar, es justo que presente muy brevemente a Rodrigo Fernández Díez. Él es maestro en ciencias jurídicas y también licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Actualmente es candidato a doctor en Derecho por el Colegio Mayor de Humanidades y ha sido profesor de Derecho Romano durante muchos años, hasta el 2023, a nivel de licenciatura. Rodrigo además es un gran jurista. Comparte el tiempo entre la práctica en servicio en notarías públicas, pero también es un académico, y lo más importante es que sus análisis jurídicos, sociales y geopolíticos son sumamente valiosos y seguramente nos va a hacer grandes aportaciones en este webinar. De nuevo, le doy la bienvenida a Rodrigo y pues bueno, vamos a ver qué es este asunto de Occidente. Como les decía, se trata de un tema parte de una coyuntura reciente del día de hoy, pero la realidad es que se trata de un tema que construye las bases de nuestra cultura, construye pues el conjunto de nuestras raíces culturales, intelectuales, y por eso es que es importante que reflexionemos sobre si en Occidente nos estamos equivocando al criticar las bases occidentales de la cultura como si fueran eh, un mero conjunto de ideas, o como si se tratara solamente de un conjunto de afirmaciones dogmáticas que tras miles y miles de años se pueden abandonar para abrazar otras raíces que para algunos puedan ser mejores, pero que es un hecho
no se pueden denominar mejores a unas bases culturales que no sean las occidentales. Rodrigo, pues muy buenas noches de nuevo. Cuéntanos, ¿tú qué puedes decirnos sobre la naturaleza de la cultura occidental? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Occidente? Occidente con mayúscula. Buenísimo. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo normalmente no acostumbro a dar estas pláticas sentado, así que con su permiso me voy a parar y además ya tengo el pizarrón preparado, que además lo hace mucho más entretenido. Bien, ya tenemos además aquí los plumones y pues ni modo que no los usáramos. La cuestión de Occidente es muy interesante y sobre todo para nosotros porque somos hispanos. Verán ustedes, nuestra posición ha sido atacada por múltiples ángulos, incluso por quienes desde una cierta perspectiva podrían parecer aliados, y es dudoso. Por ejemplo, un filósofo que nació en Argentina, pero vivió y realizó toda su obra académica en México, que acaba de fallecer, de nombre Enrique Dussel, él sostuvo que el mundo hispanoamericano, toda Hispanoamérica en realidad no sería Occidente. Y él lo decía por esta razón. Usando un poco de, bueno, no voy a hacer el mapa, pero imaginen que aquí está el continente americano. De este lado tenemos Europa y por supuesto a África. África sí la dibujé más o menos. Y de este lado tendríamos Asia. Lo que sostenía Enrique Dussel, solo déjenme acercar un poco más la cámara que a veces ni yo veo. Lo que sostenía Enrique Dussel era que actualmente estamos acostumbrados a pensar en nosotros como el extremo occidente del occidente. Si el occidente está en esta dirección, y por occidente hablamos normalmente de Europa, pues nosotros estamos más al occidente que ellos geográficamente. Ergo seríamos el extremo occidente del occidente en los mapas, pues que se trazaron a partir de Cristóbal Colón. Pero él solía sacar a colación un mapa muy antiguo chino en el que se alcanzaba a ver no solamente el océano que hoy llamamos Pacífico, sino algunas tierras que quedaban por aquí navegando desde China. Entonces él sostenía que en cierto modo los chinos llegaron primero y que desde la perspectiva de los chinos, nosotros seríamos más bien el extremo oriente del oriente. Y entonces él sostenía, bueno, si los chinos llegaron primero o cuando menos avisoraron estas tierras, pues podríamos perfectamente plantearnos desde otra perspectiva. Y esto, bueno, Enrique Dussel pues fue un profesor muy importante en la UNAM y tiene muchos discípulos que así lo afirman. Ocurre además que más allá de ser una mera referencia geográfica, los pueblos que habitaron el Nuevo Mundo, que a veces llamaríamos los indígenas o los indios o los amerindios, tenían una civilización que en muchos aspectos se parece más a las del extremo oriente asiático que a las del resto del mundo. Esa es una perspectiva. Él lo planteaba así. Pero no es el único que pone en duda
la condición no occidental del mundo hispánico. En Estados Unidos, como a lo mejor algunos de ustedes saben, el autor que principalmente fue digamos, el ideólogo de cabecera, el autor cuyo texto se utilizó principalmente para la administración de Joe Biden y su partido, fue Francis Fukuyama. Ahora, bajo la administración Trump, el nuevo autor de cabecera es Samuel Huntington. Este es un autor que estuvo de moda en los años 90 y en la primera década de los 2000, y yo creo que es un autor que hay necesidad de volver a leer para entender de quién están tomando algunas de sus ideas en la administración estadounidense actual. Y Huntington lo que dice, él establece un listado de civilizaciones. Él sostiene que Hispanoamérica no es parte de Occidente. Él sostiene. Para el conservadurismo estadounidense, nosotros somos no solamente una civilización ajena, sino enemiga. Por lo cual, pues nos queda a nosotros la duda de qué somos, dónde estamos parados. Ahora, esto implica digamos que ese es el planteamiento del problema. No es todavía la solución. ¿Por dónde iría quizá la solución? Cree un servidor. Se requiere una revisión de los orígenes de lo que significa occidental. Occidental, originalmente, la distinción entre occidental y oriental hacía referencia a una división imperial y luego eclesiástica. Los cristianos occidentales, de los cuales el patriarca es el Papa en Roma, que ya rehabilitó el título patriarca del Occidente, título al cual había renunciado Pablo VI y el Papa Francisco ya lo rehabilitó. Como también se decía de las provincias helenizadas del imperio que estaban habitadas por los cristianos orientales. Luego entonces, el nombre propio, por así decirlo, era cristiano. Ese era el nombre propio. Y ya si se era oriental u occidental, era, por así decirlo, el apellido. Sin embargo, a partir del siglo XVI, y esto tiene principalmente la razón de este cambio, Martín Lutero, se dejó de utilizar poco a poco el nombre y nos quedamos con el apellido. Y entonces ya no somos cristianos orientales o cristianos occidentales, sino más bien orientales u occidentales desde el punto de vista cultural. En buena medida porque él, bueno, hay un detalle de traducción. Él traduce la dirección hacia la que caminan los Reyes Magos en su traducción de la Biblia, y él empieza a utilizar el término occidental en ese sentido meramente geográfico. Lo cual también es un signo de la creciente, por así decirlo, secularización. Ya hay una primera secularización del término. No obstante lo cual, con el paso del tiempo, se fraguó la siguiente idea: que la cultura que nos define, la tradición que nos define, está conformada por tres elementos principales: la filosofía griega, el derecho romano y los textos bíblicos. Aquí voy a poner la B de Biblia. Si ustedes quisieran encontrar los tres pilares de nuestra civilización, a un nivel fundamental, son
estos tres pilares, lo cual es muy interesante porque regresen a Huntington. Si para Huntington, que es el autor de cabecera de la nueva administración estadounidense y de algunos conservadurismos europeos, si nosotros no formamos parte de esa civilización, no quiere decir que no nos ven del todo como partícipes de este triple pilar, lo cual es muy extraño y muy interesante y es necesario realizar algunas consideraciones al respecto. Verán ustedes, nuestros antepasados, más o menos lejanos, no se consideraban a sí mismos como occidentales en contraposición a los orientales, porque con ellos se veía una cierta familiaridad por el hecho de ser ambos cristianos. Es decir, ambos éramos parte de la cristiandad. Y en consecuencia no se les consideraba como algo ajeno, sino más bien como parte de la familia. Consideren ustedes lo siguiente, que la cristiandad como orden político y temporal, la cristiandad que se distingue en cierto modo del cristianismo, se distingue de él en lo siguiente. El cristianismo es principalmente la doctrina que profesan los seguidores de Cristo. Pero la cristiandad es el orden político y temporal emanado de la civilización que ya ha sido evangelizada. Es decir, tiene un componente público, se conforma una suerte de ortodoxia pública que ilumina el orden temporal. Es muy fácil entender la diferencia con el siguiente ejemplo. En la China actual hay cristianismo porque hay cristianos más o menos clandestinos y más o menos perseguidos que practican el cristianismo. Pero no hay cristiandad porque el orden público chino, las leyes de la República Popular China, no están imbuidas de los preceptos derivados de la ley natural y de la ley divina. Entonces, hoy en día, China es un caso muy claro. En realidad, lo mismo se puede decir de todas las repúblicas actuales. En realidad. También de las occidentales, de las democracias liberales occidentales. Y la cristiandad como conjunto de príncipes cristianos con su respectivo orden temporal tiene su origen en Armenia. El rey de Armenia fue el primero en convertirse y el primero en constituir un reino cristiano como reino. El segundo fue Abisinia en la actual Etiopía. Es decir, uno en Asia y el otro en África. Y solo en tercer lugar, cuando se logra el advenimiento de Teodosio el Grande, hacia el 380 después de Cristo, entonces el Imperio Romano se incorporó a la cristiandad. Pero vean ustedes cómo la cristiandad no es realmente un fenómeno occidental en el sentido geográfico ni europeo. Tiene su raíz primero en Armenia, luego en Abisinia y luego en... Por eso cuando les digan a ustedes que la cristiandad es un concepto eurocéntrico, pueden responder que no, porque Armenia y Abisinia entraron primero en la cristiandad. Ahora bien, la cristiandad, ¿cuándo se comenzó a destruir? Porque verán ustedes, viendo un poco la señal. Bien.
La cristiandad, que en algún momento existió y abarcó buena parte del mundo, en otro momento como el nuestro ya dejó de existir. Es decir, ¿qué pasó en medio? ¿Qué le pasó a la cristiandad? ¿A dónde se fue? Pues la respuesta sencilla es que la cristiandad fue destruida, pero no de golpe, sino por etapas. La cristiandad, que no es ni occidental ni oriental, sino universal, fue en primer lugar atacada por las llamadas rupturas de la modernidad. El autor que más ha tratado este tema de las rupturas de la modernidad es un autor español de nombre Francisco Elías de Tejada. Él se preguntaba, ¿qué es la modernidad? Pues la modernidad está constituida por 5 rupturas de la cristiandad. En primer lugar, el maquiavelismo como doctrina, que lo que hace es negar el fundamento ético de la política. Aquí tenemos a Maquiavelo. En segundo lugar, el luteranismo. Martín Lutero rompe el orden de la cristiandad, separando los reinos del norte de Europa de ella. De tal modo que la cristiandad ya no es universal. Quedan algunos reinos que ya no forman parte de la cristiandad porque no son católicos, aunque en ellos hay cristianismo todavía. En tercer lugar, el soberanismo. También algunos le llaman el bodinismo. Es la doctrina del autor Jean Bodin, autor calvinista, según quien la soberanía no es un atributo exclusivamente divino, sino que en su caso, para él, también era soberano el rey de Francia. Doctrina que más adelante, que es el soberanismo, ya no se va a predicar solo del rey de Francia y de algunos otros reyes, sino del pueblo. Cuando alguien dice que el pueblo es soberano, está diciendo que la soberanía no es un atributo divino, exclusivamente divino. Ergo es un soberanista o un bodinista. 4. El contractualismo. Los contractualistas fueron innovadores en su época porque sostuvieron que el fundamento de la política, del cuerpo político, no era la paternidad divina, la paternidad regia y la paternidad familiar como instituciones fundamentales. Ellos sostienen que las instituciones fundamentales derivan del contrato, de un acto de voluntad, de una serie de constituyentes que, como en nuestro tiempo, se reúnen para constituir una sociedad mercantil, se pueden reunir para constituir un nuevo cuerpo político. Los contractualistas, Hobbes, Rousseau y todo el constitucionalismo moderno procede de ahí, de esa raíz. Y en quinto lugar, una ruptura que de algún modo consolidó todas las demás, la paz de Westfalia. Porque lo que hizo la paz de Westfalia fue un tratado celebrado en 1648 entre la monarquía católica, es decir, la monarquía hispánica y todos los reinos protestantes, por virtud del cual los católicos van a renunciar a incorporarlos a ellos a la cristiandad. Y entonces llega a una suerte de pacto de coexistencia.
¿Qué es la modernidad? Bueno, pues moderno es el que suscribe todas o algunas de estas rupturas, que son negaciones y rupturas de la cristiandad. Y en la medida en la que se abrazó y universalizó ese conjunto de doctrinas, la cristiandad llegó a su fin, primero en el mundo protestante y luego por virtud de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, en el mundo que había permanecido católico. Francia, pues es 1789. No vean ustedes cómo en Francia inicia la revolución, le cortan la cabeza al padre político, que es el rey, y en su lugar se instaura un orden republicano derivado de la Constitución en nombre de la soberanía del pueblo. Y bueno, su primera constitución es de 1791, si mal no recuerdo, y la segunda del 93. Esta revolución, que es primero francesa, pero luego se vuelve universal, a nosotros los hispanos nos llega en la forma de las revoluciones de independencia. Entonces, en realidad aquí, esta réplica de la Revolución Francesa ocurre en 1821, con nuestra primera constitución en el 24. Y así sucesivamente. Eso hiere de muerte a la cristiandad. Y desde entonces nos vemos en la siguiente disyuntiva. Cuando nosotros, quizá desde un planteamiento que quiere enfrentarse a un cierto progresismo, sostenemos la soberanía popular, el constitucionalismo, pues, ciertas doctrinas de Lutero, por ejemplo, la libertad de cultos, o somos maquiavélicos en política, en cierto modo nos estamos enfrentando a ese enemigo, pero vean cómo simultáneamente estamos negando lo que alguna vez fue la cristiandad. Luego entonces, ¿qué queremos o dónde estamos parados? Alguna vez contaba esta anécdota, un notario español muy famoso de nombre Juan Vallet de Goytisolo. Y Juan Vallet de Goytisolo había invitado a su casa a comer a dos personas, a Francisco Elías de Tejada, este de aquí, y a un poeta de nombre José María Pemán. Y hubo una discusión presenciada por Vallet de Goytisolo en la cual estaban discutiendo qué es Occidente ellos dos. Y también discutían qué es Europa. Y entonces José María Pemán decía, Europa es la suma teológica, Europa es la cristiandad. Y Francisco Elías de Tejada le respondía, no señor, Europa, cuando hablamos de la Europa moderna, es la Europa del parlamentarismo, de la democracia y de la revolución. Luego entonces, cuando nosotros nos planteamos qué es lo que estamos defendiendo, no hay manera de eludir esto. ¿Defendemos la cristiandad o las rupturas de la modernidad? Lo cual además tiene una importancia muy particular en el mundo hispánico. Porque verán ustedes, en el mundo hispánico brotaron los principales enemigos de todas estas rupturas. Cuando Maquiavelo propuso su doctrina, salieron de la monarquía católica una cantidad innumerable de autores que desafortunadamente no se conocen o no son tan famosos como Maquiavelo, que sostenían que era una doctrina perversa y la refutaron. Por ejemplo, Francisco de Quevedo, el poeta, escribía un libro de refutación de Maquiavelo que se llama Política de Dios y Gobierno de Cristo. Hay un clérigo del Franco Condado, cuando le pertenecía
al reino de Navarra, que escribe una obra que se llama Machiavellus Jugulatus, Maquiavelo degollado, en el que lo refuta. Hay otro muy famoso, el padre Rivadeneira, que escribe un libro, El Príncipe Cristiano, en donde explica por qué el católico que se mete a la política no debe ser maquiavélico, sino que debe ser un hidalgo y un hombre de honor. Es decir, vemos que en la monarquía católica se rechaza el maquiavelismo. Luego Lutero. Bueno, pues la contrarreforma, a partir del Concilio de Trento, que es un concilio principalmente español, procede de una refutación del luteranismo y del protestantismo en general, y además de un enfrentamiento a los príncipes protestantes en el campo de batalla intensísimo. Y esa resistencia procede de España principalmente. El soberanismo. El soberanismo es doctrina condenada por la Iglesia. Y hay una anécdota interesantísima que cuenta Antonio Pérez, que fue secretario de Felipe II. Cuenta Antonio Pérez que en una ocasión estaba Felipe II en misa, hasta adelante, ya ven que los reyes tienen hasta adelante una banca reservada, y el sacerdote que da el sermón empieza a decir, para hacerle la barba a Felipe II, que el rey era soberano, es decir, que la soberanía no es un atributo exclusivamente divino, porque el rey también la tiene. El rey es soberano. Pues bueno, cuenta Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, que Felipe II se pone de pie, se sale de la iglesia, pasa a las oficinas del Santo Oficio y denuncia a este sacerdote por hereje. Y entonces el Santo Oficio procesó a ese sacerdote y le puso como condena que en frente de Felipe II diera un sermón negando que el rey fuera soberano, porque la soberanía es un atributo exclusivamente divino. Entonces vemos que el soberanismo es también doctrina enfrentada, sobre todo por el mundo católico, aunque se enraiza con mucha facilidad en Francia y desafortunadamente también en Rusia, por ejemplo. Pero sobre todo también en los reinos protestantes, es en los católicos donde hay una mayor resistencia al soberanismo. El contractualismo. Pues el contractualismo niega el fundamento paternal y místico de la comunidad política, y pues durante los siglos XVIII y XIX, casi toda la literatura que hay de refutación del contractualismo procede del mundo hispánico. El autor que la refutó con mayor contundencia es un autor español del siglo XIX que usaba el seudónimo El Filósofo Rancio. Si lo buscan en internet, ahí van a encontrar luego sus obras. Y es un autor interesantísimo. Y bueno, la Paz de Westfalia no es como tal una doctrina, es un tratado que lo que hace es consolidar de algún modo el mundo protestante que se ha apartado de la cristiandad a partir del abrazo de las nuevas doctrinas. Ahora, siendo el mundo hispánico el encargado principal a lo largo de la historia de enfrentar y combatir las doctrinas modernas, no solamente con la pluma, sino también con la espada, eso a nosotros nos vuelve los principales herederos del triple pilar: filosofía griega, derecho romano y las sagradas escrituras. Es decir, si hay un heredero en el mundo de ese triple pilar, somos nosotros, porque a nosotros la modernidad que destruyó la cristiandad no nos brotó
del interior, sino que nos fue impuesta desde afuera. Nos derrotaron y nos la impusieron. Todas estas doctrinas modernas nos las impusieron por la fuerza. Y son doctrinas que a su modo niegan los tres pilares. Luego entonces, esto nos deja en una posición un poco extraña frente a quienes niegan nuestra pertenencia, tal vez no haya que decir a Occidente, porque cuando decimos Occidente, hay gente que cree que es una referencia geográfica, cosa que es muy relativa. Hay gente que cree que es una referencia cultural y que de algún modo nos pone en la misma canasta que a quienes sí abrazaron los errores de la modernidad. Entonces, son como nuestros primos, pero ellos son los primos herejes. Ellos son los primos que se salieron del redil. Nosotros somos los que se mantuvieron en la ortodoxia. En consecuencia, sí son nuestros primos, sí hay un parentesco existente. Ellos son hijos de viejos cristianos, pero hay necesidad también de decir que no somos exactamente lo mismo. Que el mundo hispánico, y por hispánico, por supuesto, no me refiero solo a Hispanoamérica, sino también a España y a Filipinas y a todo el mundo lusoparlante, que a muchos de esos países en África, por ejemplo, nosotros, como herederos de la monarquía católica, somos los verdaderos herederos de la cristiandad y de esa civilización. Y en cierto modo, tenemos la obligación de defenderla contra los modernos, contra los herejes y contra los salvajes del norte, que son nuestros primos, en cierto modo, en cierto modo. Y esto, por supuesto, yo lo veo como una invitación a no dejarnos encasillar en simplismos. Los que nos encasillan en el llamado sur global, que quién sabe qué significa eso, pero también quienes nos ponen en una suerte de, nos tratan de homogeneizar con otros pueblos que alguna vez fueron parte de la cristiandad, pero que la rechazaron. Y esto nos ayuda, creo yo, a comprender nuestro papel como hispanos. Y pues fuera de eso, eso es lo que su servidor quería plantearles el día de hoy. Muchas gracias. Lástima que no tenemos tanto tiempo, que si no, te diríamos que te extendieras. Fíjate que entre muchas de las preguntas que me venían a la mente mientras hacías esta exposición tan interesante, es la siguiente. Hablabas, vamos a decir, hablabas de un cisma, hasta cierto punto muy claro, que proviene del racionalismo, la ilustración, y que queda muy claro con los movimientos constitucionalistas y con estos movimientos burgueses de finales del siglo XVIII. Pero a mí me gustaría que muy concretamente nos ayudaras a identificar de nuevo esas rupturas con Occidente y con el cristianismo en nuestros días. ¿Qué nombres de rupturas podrías encontrar frente a Occidente en nuestros días? Perfecto. Creo que tu pregunta va a lo siguiente. Estas fueron las rupturas modernas. Y la más tardía de ellas, pues quizá el contractualismo es del siglo XVII, Más o XVIII, quizá. menos. Sí. Rousseau del XVIII y hay autores precedentes. Pero no hay otras rupturas adicionales, más un poco más cercanas a nuestro tiempo, que hayan quizá profundizado esos males. Sí, sí las hay. Al respecto, yo insistiría en que quizá el término Occidente es un término un poco ambiguo. Quizá lo que hay que más bien decir, o al menos ese es el término que yo preferiría, la cristiandad.
¿Y qué es lo que nos sigue destruyendo lo que queda de la cristiandad? Yo Respecto, vería los... te quiero interrumpir para hacer incluso un apunte un poco más hondo al respecto. Hay quienes dirían, ¿y la tradición judeocristiana qué papel tiene en la conformación de Occidente? Mm. El término judeo-cristiano es un término sumamente nuevo que adolece del siguiente problema, que es una reducción del cristianismo del catolicismo en particular como la única religión verdadera a una preferencia cultural. Este término judeo-cristiano sobre todo lo comenzaron a utilizar los enemigos de la cristiandad en el siglo XIX, porque lo reducían a una suerte de preferencia cultural y a partir de ahí nos comenzaban a homogeneizar no solamente a los católicos con los protestantes, sino incluso con los judíos. Un pasito más y ya abarcan también a los musulmanes como religión abrahámica. En consecuencia, bueno, y también el problema de esta terminología es que de algún modo implica que el judaísmo moderno es heredero del judaísmo antiguo, cosa que es muy discutible. En consecuencia, más bien yo lo plantearía en el siguiente sentido. Yo más bien lo que plantearía es el triple pilar: filosofía griega, derecho romano y las sagradas escrituras interpretadas por nosotros, por el magisterio de la iglesia, porque herejías en la historia de la iglesia ha habido muchísimas. Y pues conviene, digamos, la precisión para que no nos metan en el mismo cajón que a todos los demás. Yo lo plantearía en función del triple pilar. Es más, yo preferiría hablar, en lugar de la cultura judeo-cristiana, yo creo que es más sensato hablar de la cultura grecolatina, porque en cierto modo, cuando decimos grecolatina, no nos referimos a los paganos, sino a los griegos y a los romanos ya evangelizados. Lo cual además es muy interesante porque reconduce a la antigua división de la cristiandad en occidental y oriental, pero como apellido, ¿no? Como complemento, por así decirlo, en el que la cristiandad es lo central. ¿Tu pregunta iba por ahí o no entendí? Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Oye, a ver, a mí me parece que hay muchas ideas que son sumamente importantes, como por ejemplo los tres pilares que naturalmente se pueden extender. Sin embargo, quisiera hacerte, antes de ir a tus conclusiones, una última pregunta para después también ya plantearte las preguntas que nos han dejado en el panel, quienes nos acompañan. A ver, ¿qué hay fuera de Occidente? ¿A dónde recurrir fuera de Occidente? Porque en este río revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿no? Pero, pero en este río revuelto, la gente reniega de Occidente, tal cual. ¿Hay algo a donde se pueda ir que Hmm. verdaderamente responda a la antropología de Occidente y a las bases que nos da esa tradición? Y voy a sumar a la pregunta que hace Gustavo, ¿será que es esta negación, ¿no?, a Occidente que comenta Gustavo es por un intento de profesar un cristianismo sin una verdadera cristiandad? Qué buenas preguntas. Yo lo plantearía quizá de este modo. En efecto, la cristiandad fue destruida, sepultada, no por la posmodernidad, sino por la modernidad. Y vean ustedes cómo hay un elemento renacentista, un elemento protestante,
un elemento iluminista, que fungieron como ariete que acabó arrasando la cristiandad. Sin embargo, esa modernidad llegó a conservar algunos elementos, todavía que no destruyó del todo. Y luego vino la posmodernidad a arrasar lo que quedaba. Luego entonces parecería no ser un mero conflicto entre dos partes, entre dos facciones, sino que quizá, viéndolo con volumen histórico, son tres: la cristiandad, la modernidad y la posmodernidad. Lo que yo veo en nuestro tiempo es que los movimientos conservadores estadounidenses y también los que se ven en Europa, lo que plantean es una suerte de alianza entre lo que quede de la cristiandad y la modernidad contra la posmodernidad. Y quizá desde un punto de vista práctico e inmediato pueda ser viable. El problema de esa alianza entre la tradición propiamente dicha y la modernidad en su vertiente no tan agresiva es que la modernidad en su vertiente no tan agresiva, la modernidad ya más moderada, sigue siendo una negación en sus fundamentos de la cristiandad. Entonces, eso nos coloca en una situación muy complicada. Por ejemplo, nos podría hacer pensar en que la respuesta es una suerte de republicanismo de derecha. Pero claro, pero la cristiandad no es eso. La cristiandad es un poco más radical que eso. Y nos deja en una posición muy complicada. La posmodernidad, cuando nosotros la analizamos, la posmodernidad, aunque de algún modo niega a su padre la modernidad, no es sino una exageración de sus defectos. Entonces, por ejemplo, un ariete continuo de la posmodernidad es la ideología de los derechos humanos. Pero claro, no me refiero solo a los últimos, a los nuevos. Es que la ideología de los derechos humanos, desde sus orígenes, desde la Revolución Francesa, ha sido una negación del orden cristiano. Luego entonces hay lugar a una alianza o a un pacto, aunque sea muy puramente temporal, pues eso es lo que intentó. Creo que no es algo que nosotros tengamos que resolver del todo, o más bien de la nada, porque eso es lo que ya ha estado intentando la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. O sea, ese ya era el camino que se había tomado. Y entonces nosotros no tenemos que hipotetizar sobre los resultados de esta alianza. Ya ha pasado un cierto número de años, suficiente como para poderlo ver en retrospectiva y ver los resultados y juzgar. No tenemos que ser tampoco tan creativos ni tan originales. Ya hay algunas décadas de este pacto. Y a lo mejor hay cosas muy buenas desde el punto de vista de la gente que se ha logrado evangelizar, pero desde el punto de vista político, no me meto a la teología, porque no soy teólogo y no sé nada de eso. Pero desde el punto de vista político, a lo que ha conducido es a una neutralización total de los católicos en política. Es que sí, lo voy a decir de una manera como muy clara y como brincándome todo el itinerario y llegando a la conclusión. Si el católico no defiende a la cristiandad, en realidad no tiene una propuesta propia. Pero claro, es que vean ustedes
el grado de radicalidad que habría que adoptar para defender la cristiandad. Implicaría defender una visión de la política anti-maquiavélica, anti-bodinista, o anti-soberanista, anticontractualista. Hoy en día yo no sé quién se atrevería a defender eso en público. Bueno, sí conozco gente que lo hace y sustancialmente está toda esa gente concentrada en un único lugar que es el carlismo. Pero yo no sé si otras facciones políticas eventualmente se van a atrever a hacerlo. Vean, no, permítanme plantearlo en un punto muy específico, que es el rechazo no de una constitución, sino del constitucionalismo en general. ¿Cuál es el fundamento de la autoridad familiar? La paternidad. Y ese fundamento procede de la ley natural, no del consenso. No es como que los hijos se pongan de acuerdo y hagan una votación para cuál de ellos va a dirigir la familia, sino que es una función que ya ha sido encomendada providencialmente por Dios a los padres y a partir de la ley natural. Es decir, no depende del consenso, no depende de una elección, no depende de un ejercicio de la libertad de los hijos. No tiene su fundamento en el sufragio. No tiene su fundamento en nada que la modernidad hoy acepte como fundamento, en otras palabras. Y lo mismo ocurre en realidad con otras paternidades que defiende el cristianismo, no por ser parte de la revelación, sino por ser parte de la ley natural. La paternidad política, la paternidad sacerdotal, la paternidad magisterial, en cierto modo. Se los puedo plantear del siguiente modo. Hay 7 paternidades fundamentales: la divina, la sacerdotal, la política, la familiar, la magisterial, la monástica, y en cierto modo hay una paternidad militar que esa requiere un desarrollo propio. Lo que ha hecho la modernidad y luego la posmodernidad no es sino atacar cada una de esas paternidades. Por eso nosotros podemos ver que los argumentos que hoy en día una posición ideológica posmoderna como el feminismo utiliza en contra de la paternidad familiar no es sino una versión, una suerte de refrito, una versión reciclada de los mismos argumentos que los liberales de los siglos XVIII y XIX utilizaron en contra de la paternidad política o monarquía. Son los mismos argumentos, solo que adecuados a su objeto. Pero claro, imagínense ustedes a alguien que se atreve a sostener que las repúblicas revolucionarias sustentadas en el contrato social no son legítimas. Eso sí hay gente que lo hace, pero les digo, toda esa gente está en un mismo lugar que es el carlismo, y eso es la defensa de la cristiandad como tal. Lo que Rodrigo, a todos los ¿podrías? demás nos deja, sí, Perdóname, adelante, termina. que a todos los demás pues los va dejando en una posición de, pues de decidir si realmente está uno dispuesto a abrazar esa radicalidad o no. Es una De acuerdo, decisión muy difícil. de acuerdo. Rodrigo, ¿tú estarías de acuerdo entonces con decir que, por lo menos en lo que compete a Europa principalmente, los dos enemigos que buscan suplantar esta civilización basada en la verdadera cristiandad el día de hoy pueden plantarse con dos caras? Uno, el Islam, y por otro lado, el wokismo, con todas las ideologías que vienen detrás. Ya mencionabas tú una de ellas, el feminismo. Yo diría que en cierto modo sí. El Islam como enemigo externo,
Pero claro, el Islam es un enemigo que la cristiandad ha batido desde siempre, desde hace 1400 años. Es decir, es el enemigo ya conocido, es el de siempre. En cambio, las ideologías posmodernas proceden del interior y por eso pueden tener un mayor grado de peligrosidad. Son más venenosas, ¿no? Porque el Islam puede cercenar las cabezas y matar el cuerpo. En cambio, las otras pueden además matar el alma. Eh, Sin embargo, también a lo mejor añadiría que, sobre todo en Europa, aquí en el mundo hispánico, todavía no lo vemos tan claro, cuando menos en Hispanoamérica, el separatismo. Que el separatismo no es necesariamente un wokismo o una ideología posmoderna, sino que de hecho es una ideología moderna, de los modernos de antes. Pues no es sino una suerte de nacionalismo que se concreta en un contractualismo, solo que regional. Eh, y claro, aquí todavía no lo vemos, pero ese es un peligro que así como puede amenazar por el lado derecho, perdón, por el lado izquierdo del espectro político, también puede llegar por el lado derecho. Por ejemplo, si en México, en la República Mexicana, el norte del país, que generalmente está más a la derecha en el espectro ideológico que el resto del país, ahí es donde hay riesgos hoy de movimientos separatistas. Y ese sería un separatismo más bien de la derecha, que sería destructivo de lo que queda de la República Mexicana, que al final del día la República Mexicana no es sino una versión decrépita y corrompida de lo que alguna vez fueron los reinos novohispanos. Entonces, sí, yo diría que lo que tú planteas es verdad, eh, pero, pero precisando que el wokismo o las ideologías posmodernas no son sino un desarrollo muy congruente de las ideologías modernas. Y por eso quizá regresar a posiciones modernas no es la solución al problema. O sea, baja la fiebre, pero no cura no cura la infección. Rodrigo, muchas gracias. Ha sido un rato sumamente interesante y pues, a ver, me parece que estaremos de acuerdo en que todas estas ideas han servido como conclusivas y como preparación para seguir respondiendo algunas preguntas del público. Vamos a seleccionar algunas porque han llegado varias. Eh, Te pedí, por favor, que a pesar de que sabemos que te puedes extender mucho en las respuestas, pues seas conciso para que podamos plantarte muchas. La primera es, ¿cómo interactúa el concepto de criollismo, nacionalismo criollo de la Nueva España con la noción de Occidente? El nacionalismo criollo en toda Hispanoamérica, que en realidad no es un nacionalismo sino varios, ya es una consecuencia de la absorción de los errores de la Ilustración, que impulsa a esos criollos nacionalistas del siglo XIX, entre los cuales no se encuentra solo Iturbide, no solo Hidalgo, sino también Iturbide y también Bolívar, eh, que lo que hace es a ellos convencerlos de que hay que repetir en Hispanoamérica lo que habían hecho los revolucionarios franceses en Francia. Es la Revolución Francesa en tierras americanas y de hecho por eso a esas guerras no se les llamaba originalmente de independencia. Las fuentes de la época les llaman guerras de revolución, porque eran la copia de la Revolución Francesa en América. Y en consecuencia, ese nacionalismo criollo, aunque puede en un determinado momento de la historia enfrentarse a ciertas posiciones posmodernas, destructivas, ese nacionalismo criollo tiene su fundamento en el rechazo de la cristiandad. Entonces, digamos que es como una suerte de efecto dominó en el cual tenemos el orden cristiano,
destruido por los revolucionarios del siglo XIX, se implantan esos regímenes y luego vienen otros revolucionarios a quitarlos a ellos y luego vienen otros a quitar a esos que habían quitado a los anteriores. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, seleccionando aleatoriamente las preguntas, me encuentro con una que está compuesta por tres cuestiones distintas. La primera es, ¿existe una perspectiva del derecho subjetivo desde la tradición política jurídica clásica? También ahí preguntan, ¿cuáles son las rupturas o profundizaciones de la posmodernidad y qué libro recomiendas sobre los tres pilares? Vamos a la primera, la del derecho subjetivo, que es muy, muy de abogados y muy para el plano del derecho. En, en síntesis, lo que preguntan aquí para quienes no se dedican al quehacer jurídico, un derecho subjetivo implica la noción de prerrogativa y, del otro lado, obligación. Existe la facultad, la pretensión, el poder, la autorización para hacer algo, y del otro lado hay un obligado a responder. Entonces, lo que preguntan es si existe una perspectiva de ese concepto de derecho subjetivo desde la tradición política jurídica clásica. ¿Qué nos puedes decir brevemente, Bien, Rodrigo? esa pregunta es genial y la razón por la que en nuestro tiempo suele hacerse mucho es porque le están buscando una raíz en la cristiandad a los derechos humanos. Esa es la intención generalmente de esa pregunta. La respuesta es que no. No hay como tal una raíz en el pensamiento clásico del derecho subjetivo. Lo podemos ver incluso desde la definición de lo que es el derecho. Para los antiguos, para el pensamiento clásico, el derecho es, es una virtud que implica más bien la justicia, no el derecho. La justicia es una virtud que implica la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. En cambio, lo que hace el derecho subjetivo es hacer lo contrario. Es una especie de constante y perpetua voluntad de cada quien exigir lo que los demás, lo que él cree que los demás le deben o lo que objetivamente le deben. Es decir, el derecho como ciencia, sustentado en el derecho subjetivo como concepto, es una negación de la justicia como virtud. Esto lo explicó, este punto muy concreto, un autor muy importante en el pensamiento tomista del siglo XX, que es Joseph Pieper. Y otro, quien lo explicó con más detalle todavía, es Michel Villey, el gran naturalista del siglo XX, cuyo libro, que se llama El derecho y los derechos del hombre, ya se tradujo al castellano en el 2021. Lo vende la editorial Marcial Pons. Esa es la obra fundamental. Entonces, la respuesta corta es no, no existe derecho subjetivo en el pensamiento clásico. Eso ya es una aberración moderna. Aunque hay, por Y de la supuesto, mano. autores como Francisco Carpintero y otros que afirman lo contrario con una cierta, el problema de ellos es que no son romanistas, entonces su lectura de las fuentes es muy, en opinión de un servidor, ya una lectura muy anacrónica y modernizante. Y hablando de recomendaciones de libros, ¿cuál podrías hacer sobre los tres pilares de Occidente? Sobre los tres pilares de Occidente, pues mire, sobre el pilar bíblico, no voy a recomendar un libro, voy a recomendar un autor cuyos libros yo en su momento descargué de archive.org. Entonces se pueden bajar gratuitamente. El autor es un autor de la Compañía de Jesús que se llamaba Lino Murillo Osinaga. Osinaga con S, un jesuita de principios del siglo XX. Y él mucho de lo que habla es del desarrollo del magisterio eclesiástico, desde una perspectiva todavía muy tradicional. Segundo, sobre la filosofía griega, el autor que más se recomienda es Werner Jael,
Jaeger, la paideia, que en cierto modo es una historia de la ética, pero hay un autor que sirve más para el pensamiento, la historia del pensamiento político griego. Es un autor argentino que se llama Rubén Calderón Bouchet, Bouchet con B grande, y su libro se llama La ciudad griega. Es como el Jaeger, pero en política y no en ética. Para el derecho romano y todo lo que significa como cosmovisión, es una buena pregunta porque nunca he encontrado a un autor del todo de derecho romano, pero no me parece buena idea. Volvería a recomendar el libro de Michel Villey, El derecho y los derechos del hombre, porque ahí explica la cosmovisión clásica y la contrapone con la moderna. Entonces es un libro que sirve para estudiar las dos. Y ese libro Gracias. A pues ver, se consigue solo en España. bueno, vamos con otras preguntas seleccionadas de manera aleatoria, como decía. Em, las culturas como la norteamericana, que vienen del common law inglés y de una interpretación protestante personal de las Sagradas Escrituras, ¿no se puede considerar como occidental? ¿Cómo se clasifican? Yo las llamaría que sí son pues, realidades civilizatorias o civilizacionales que fueron en algún momento de sí pertenecientes a la cristiandad, pero que con el paso de pues 5 siglos cuando menos han rechazado gradualmente los pilares de la cristiandad. Entonces es una suerte de corrupción de, son los que, son los, un libro del siglo XIX decía de los franceses revolucionarios, son hijos de viejos cristianos vueltos herejes. Entonces no puedo negar su filiación, pero tampoco podemos negar su realidad actual. Otra pregunta que en parte se empalma con lo que ya estabas mencionando, pero que convendría que se respondiera de forma concreta, es la siguiente. ¿Cómo puede explicarse el conservadurismo propuesto por la nueva derecha, con mayúsculas, popular en América y Europa, si este es parte, o más bien si este parte del liberalismo de la Revolución Francesa? Creo que en cierto modo en la pregunta ya está implícita la respuesta. Esos, las nuevas derechas, si uno, por ejemplo, ve el libro de Agustín Laje, La Nueva Derecha, él lo que propone es una suerte de conglomerado de todos los movimientos derechosos que pueda haber, una especie de movimiento ecléctico. Eso significa que ahí va a entrar un poco de todo. Lo que sin embargo yo creo que sí está presente y que puede ser preocupante es que en efecto su columna vertebral ya es el liberalismo conservador o liberalismo moderado. Es decir, en esos movimientos yo creo que no hay que, en esos movimientos hay un enfrentamiento a ciertos riesgos actuales, pero que no niegan su raíz. Entonces, si el mal fuera como un árbol, estos movimientos lo que hacen es podar las ramas, pero nunca le ponen hacha a la raíz. Para ponerle hacha a la raíz, hay que ir a la cristiandad. Y en el mundo hispánico, bueno, en el mundo en general, eso es buscar los movimientos legitimistas, que son pequeños, pero ahí siguen. En el mundo hispánico, el que sí le quiere poner hacha a la raíz es el carlismo. Pero no, yo creo que no es, tal vez no sea para todos, no estoy seguro. Entonces, es muy difícil dar una respuesta porque estos movimientos conservadores creo que van a bajar la fiebre, pero no van a curar la infección. Sin embargo, bajar la fiebre puede ser necesario para salvar al paciente, ¿no? Porque cuando ya está a 40 grados, ya hasta el cerebro se quema.
Muy bien. Y pues bueno, vamos a una última pregunta. ¿Qué movimiento del siglo XX podría catalogarse que es puramente hecho contra el cristianismo? ¿Se podría considerar que las grandes guerras europeas del siglo XX contienen esta intención en sus orígenes? A ver, creo que nos podemos quedar con la primera, ¿no? ¿Qué movimiento del siglo XX se puede catalogar como puramente hecho contra el cristianismo? Mm, nacido en el siglo XX, Sí, es difícil verlo porque todas las propuestas del siglo XX, todas las propuestas existentes en el siglo XX ya tenían una raíz en el siglo XIX. Entonces, encontrar un movimiento que sea nacido en el siglo XX propiamente dicho, solamente las ideologías posmodernas. Eh, por el comunismo no, o sea, el marxismo, por ejemplo, es del siglo XIX. claro. Las ideologías posmodernas, en cambio, a ellas tal vez sí se les da origen de los liberalismos del siglo XIX. O sea, tampoco están construyendo sobre la nada, tienen raíces rastreables. Y de hecho la segunda pregunta sí es bien interesante, porque lo que vemos cuando menos en la Primera Guerra Mundial es la destrucción de algunas de las monarquías más importantes que quedaban, que a pesar de algunas de ellas no ser católicas, todavía defendían algo, conservaban algo del viejo régimen de cristiandad. Entonces, la Primera Guerra Mundial destruyó el Imperio Ruso, destruyó el Imperio Austrohúngaro, destruyó el Imperio Otomano, que era musulmán, y bueno, es que el ruso ortodoxo, el austrohúngaro católico, el Imperio alemán luterano y el Imperio otomano musulmán. Y sin embargo, esas cuatro monarquías, cada una en su respectivo ámbito, llegaba a conservar mucho más del viejo orden que lo que vino después. Véanlo así. Sin el Imperio otomano, el mundo islámico se volvió lo que es hoy, que es un caos total, y con el salafismo y otras versiones del Islam que son muy venenosas. Alemania, sin el emperador en Prusia, acabó volviéndose la Alemania nazi. Rusia, sin el zar, se volvió la Unión Soviética. Y el Imperio Austrohúngaro, sin el emperador católico, lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico, se dividió en una serie de países irrelevantes peleados entre sí. Entonces, sí, yo creo que la Primera Guerra Mundial en ese sentido fue mucho más catastrófica que la Segunda, y es la guerra cuyas consecuencias todavía seguimos viviendo. Fíjate que en conexión con tu respuesta, hay otra pregunta que se habría quedado en el tintero, pero que podría convenir que abordaras, aunque fuera de manera muy, muy concisa, que ya estamos sobre el tiempo, más bien ya hemos agotado el tiempo. Dice lo siguiente, respecto a lo que el ponente mencionó acerca del término judeocristiano y el comentario de que casi, casi se mete el Islam dentro de ese término por ser una religión abrámica junto con el judaísmo, está muy lejos de ser cierto. Solo es necesario leer la Torah, el Tanaj, los Midrashim y la Halajá versus el Corán y la Sharia. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Mi comentario al respecto es el siguiente, que así como la pregunta es buena en el sentido de que es importante distinguir el judaísmo del Islam, es igual de importante o más, yo creo que más todavía, distinguir el cristianismo del judaísmo. Yo creo que es más importante. Hay más diferencias entre el cristianismo y el judaísmo moderno que entre el judaísmo moderno y el Islam como tercera religión abrahámica. Eh,
Esto lo podemos ver en lo siguiente incluso. El judaísmo moderno, cuando rechazó a nuestro Señor, no solamente perdió el sacerdocio y lo que tenía de sombra sacramental, sino el templo y la liturgia. Lo que significa que el judaísmo moderno adquirió una dinámica muy similar al protestantismo, que al final del día, es una descomposición sectaria, es una descomposición en sectas de la doctrina cristiana. Eso en realidad no pertenece tanto a quizá al ámbito de la historia comparada de las religiones, sino a la historia interna del cristianismo. ¿Qué es lo que significa para el cristianismo la pérdida del magisterio, la pérdida del sacerdocio, la pérdida de los sacramentos, la pérdida de la tradición? En realidad significa perder prácticamente todo. Y así como nosotros a veces en el cristianismo nos quejamos de que hay 60,000 sectas, cuando menos en el protestantismo, en el judaísmo no es un número así que diga muy menor. Es en realidad lo que ocurre con la crucifixión del Mesías, la proclamación del César. Recuerden aquel pasaje, no habemus regem, solamente al César. Eso quiere decir, no queremos al heredero de David, queremos al César pagano de turno. Eso es una aseveración que no es muy puramente histórica, es una aseveración teológica de carácter cataclísmico, similar incluso a la rebelión de Lucifer contra Dios, que es un pecado gravísimo que incluso se asemeja a lo que hicieron los franceses en Francia con su rey y los rusos con el zar. Es una cosa que marca al pueblo para toda su historia. La pérdida del segundo templo. No, realmente es la inauguración de otra fase completamente distinta en la historia del judaísmo. Recuerden ustedes que los judíos que se mantienen fieles a la tradición son los que se convierten al cristianismo, y muchos de ellos son los cristianos que viven en esa parte del Oriente hoy. O sea, un palestino católico probablemente sea descendiente de los judíos que en su momento sí reconocieron al Mesías. Lo cual es tremendo. Creo yo que esa distinción entre el cristianismo y el judaísmo es muy importante. Por esa misma razón. Hay que ver la historia del siglo I. Es un quiebre abismal. Ni siquiera yo creo que deben ser comparados. Eso de catalogar como religiones abrahámicas, yo creo que es un error epistemológico muy grave. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Pues de nuevo, ha sido casi 1 hora y media de aprendizaje, de verdad enriquecedora esta conversión que hemos tenido contigo. Y pues no nos queda más que darte las gracias por haber estado con nosotros e invitarte para que muy pronto estés nuevamente en uno de nuestros webinars o en alguna de nuestras actividades. Como también invito a que todos ustedes nos sigan acompañando en los próximos webinars de Patria Unida. Y pues bueno, habiendo terminado esta conversión, como ya lo decía, tan enriquecedora, solamente me resta desearles una muy buena noche y despedirme en nombre de Alice, la presidenta de la fundación, de Humberto, su presidente ejecutivo. Muy buenas noches, hasta muy pronto y gracias.